Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso es entonces lo que estamos nosotros hoy reflexionando en este día, en este miércoles. La palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro y nos enseña aquí con la oración famosa del Padre Nuestro. Antes de enseñarnos esta oración, primera cosita, queridos amigos, es mirar y saber dónde está Jesús. Jesús mismo estaba orando. Y cuando termina, viene el segundo paso, porque la oración quiere decir comunicación, quiere decir entrar en una sensibilidad profunda con Dios Padre. Y entonces, al acercarse uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ore roñembo ecuaseabe, haroeshandere ñembo eina upepe curiñande yara, a San Juan Bautista, a ore coí como parte, ¿verdad?, de su enseñanza, el saber rezar. Ya eso ya tenía un grupo de oración, ya gente que lleva. Amba enseñan de yara de Jesucristo. Va ella la ore emita, llevan, va ella la roñembo evana y ore. Y aquí entonces Jesús dice, enseguida, ¿verdad? O sea, no pierde tiempo. Cuando ustedes recen, digan lo siguiente: Padre, santificado sea tu nombre. Primer elemento, queridos amigos, porque upeañan de la yajecaje, que el nombre de Dios sea santificado en medio de su pueblo. Y andigo entonces upea la yayeurejina para que nuestra comunidad santifique el nombre de Dios, ame a Dios, entienda y sepa quién es Dios. Que venga tu reino, que venga tu reino, porque es el reino del Dios viviente, es el reino del Dios que se hace presente, que se encarna en medio de su pueblo. Que venga tu reino. Para que nuestros criterios y nuestros valores sean estos criterios y valores de la construcción del reino de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Mima orebe ñandillara, orero useteba, ¿verdad? Necesitamos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas. Sine qua non pe ñandillara e ñande. Vais la sine qua non upeandiga tuire hasa, apeandiga tuire ella, tenapeandiga tuilare mongañijaremo. No. Hace parte esencial de todo movimiento humano, todo movimiento cristiano. Así que tenemos que entender cuando nos dice aquí, danos cada día nuestro pan cotidiano, porque tú perdonas nuestros pecados y porque admiras también porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación. Queridos amigos, aquí también perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esta es la fórmula de la vida cristiana. Ave ñandeyeya potajina, pitasotahina, para crear esta conciencia de una mentalidad nueva. Venga tu reino. ¿Verdad? El reino de Dios quiere decir eso, pensar con la cabecita de Dios, mirar con los ojos de Dios, oír con los oídos de Dios, hablar
con los labios del Señor. Ahora, cada uno ya huerecó entonces, queridos amigos, algo importante y fundamental dentro de nuestra vida. Y eso es lo que hoy nosotros estamos realizando con la reflexión que hacemos de esta hermosa oración que el Señor nos regala. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Ani que nayan de yara o faltate y ore ayepa, porque nosotros queremos alimentarnos. Y el pan celestial aquí significa el mismo Cristo. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados. Es decir, que a mí me llegue estilo BTI, confesión. Y nadie ¿por qué? Y porque, queridos amigos, desde aquí nosotros vamos a comenzar ahora a luchar en la construcción de nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.